Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la infertilidad, de qué se trata, por qué sucede, cómo identifico si yo tengo esta situación y qué puedo hacer para de alguna manera cumplir ese sueño de tener una familia o de tener un hijo. Así que hoy vamos a recibir a la doctora Ana Silvia Rodríguez. Ella es ginecóloga obstetra especializada en medicina reproductiva, así que por eso mismo está aquí con nosotros Ana Silvia para hablarnos un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Ana Silvia, te quiero preguntar porque seguramente este tema viene acompañado de un poquito de frustración o a lo mejor de tristeza, ¿no? De las personas que de alguna manera se enteran de esta situación. ¿Cómo nosotros podemos, vamos a entrar al tema obviamente de salud y al tema médico, pero quisiera que me dieras tu opinión con respecto a tus pacientes, a quienes has atendido, cómo podemos nosotros recibir de buena manera, por decirlo de alguna forma, esta noticia? Bueno, pues creo que primero para identificar si yo soy una paciente que tiene infertilidad, pues saber que infertilidad pues es la incapacidad de lograr un embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección, o la incapacidad de reproducción como individuo o con una pareja. Como individuo, pues si ya tengo alguna condición que me predispone a esto, o si mi pareja la tiene, pues y de igual manera saber que no tengo que esperar un año antes de buscar ayuda. Y cuando de repente les das la noticia, ¿no? O se dan cuenta que hacen esta prueba que tú dices, ¿no? De al menos de pasar un año. O sea, no es que en 2 meses me voy a dar cuenta, sino que hay que hacer cierto protocolo para poderlo identificar. Entonces, ¿cuándo considera la pareja que es infértil? ¿Cuando visita al médico y se da cuenta que hizo estos pasos y que no funciona? ¿O simplemente por algún tema como ginecóloga, por ejemplo, no sé, alguna complicación que tiene que ver incluso con temas de nuestro periodo? ¿Cómo funciona o en qué momento me doy cuenta? Bueno, pues primero al momento de abordar, digamos, el tema de la infertilidad con una paciente, hay varios aspectos que tenemos que estudiar antes de llegar a un diagnóstico. Primero, pues evaluar cómo están las hormonas, ver cómo está el ciclo menstrual. De cierta manera, algo que nos orienta a decir que las hormonas están bien es que tengamos ciclos menstruales regulares entre 21 a 35 días. Saber, pues segundo, importante evaluar cómo están las trompas de falopio, ¿verdad? Ver que tenga alguna obstrucción en las trompas uterinas por alguna condición como podría ser endometriosis o alguna infección pasada que pudo haber dañado la calidad de las trompas. También verificar cómo está el útero, que haya presencia de alguna masa o algo que nos pudiera impedir lograr el embarazo. Evaluar el factor cérvico-vaginal, ¿verdad? La evaluación que hacemos rutinariamente cada año, Papa Nicolau. Y por último, importantísimo, ¿verdad? Igual de importante que evaluar a la mujer es evaluar el factor masculino. Y ahí te quiero preguntar entonces cuáles son las principales causas, ¿no?, de infertilidad en hombres y mujeres, y si tiene que ver con la edad, porque normalmente también te dicen, si ya tenés, no sé, 42 y no has tenido un bebé, tal vez sos infértil, ¿verdad? O sea, ¿tiene que ver eso, es cierto? Pues nosotras mujeres, a diferencia de los hombres, nacemos con una cantidad de óvulos limitada, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta que se acaba nuestra vida reproductiva no volvemos a producir óvulos. Y ese concepto pues se le conoce como reserva ovárica, ¿verdad? Y sabemos que la reserva ovárica se va perdiendo a lo largo de la vida. Entonces, importante pues evaluar cómo está la reserva, porque sabemos que también una mujer después de los 35 años su reserva ovárica se empieza a perder de una manera más acelerada. Entonces eso... Como que pues, digamos que no liberas un óvulo, sino que a lo mejor se van 2 o 3 en cada periodo. No, o sea, simplemente que la cantidad que teníamos ya se perdió durante los años que hemos vivido y ya después de los 35 años nos quedan muy pocos. Ahora, voy a hablar de mi caso en particular, no es que esté pensando que tengo ese problema, pero por ejemplo, mis amigas en el colegio habían desarrollado, por ejemplo, en 4º primaria. Yo lo hice hasta 3º básico, o sea, ¿es posible que mi reserva ovárica entonces esté más alta que la de las personas de mi edad, o no? No necesariamente, porque en realidad hay mujeres que pierden la reserva ovárica de manera muchísimo más acelerada que el resto de la población por condiciones distintas.